Muy bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael Pérez Pérez, soy profesor de hermenéutica bíblica en el Seminario Bautista Lacey y vamos a empezar esta materia de hermenéutica bíblica, principios de hermenéutica bíblica. Vamos a estar compartiendo con ustedes una serie de videos que nos van a, en el cual vamos a estar explicando la clase y algunos tópicos de ella. Yo espero que para el momento que usted está viendo este video tenga ya con usted los materiales de lectura de texto para el alumno, que sería este cuadernillo que seguramente ya estará a su disposición. Quiero decirle que le recomiendo que usted pueda adquirir y leer algunos libros, por ejemplo, Hermenéutica Bíblica de José María Martínez, de Editorial CLIE. Es un muy buen libro y es uno de los libros base del texto que vamos a estar estudiando. Le recomiendo leer a Rob Haskell en Hermenéutica, Interpretación Eficaz para Hoy. También es de Editorial CLIE. Y un libro clásico, Lectura Eficaz de la Biblia, de Gordon Fee y Douglas Stuart, de Editorial Vida. Y otro libro muy básico también, a Tomás de la Fuente, Claves de Interpretación Bíblica. Este es de editorial, déjeme le digo, editorial Casa Bautista de Publicaciones, Mundo Hispano. Y obviamente usted necesita tener su Biblia. Estaremos usando en esta clase la versión Reina Valera de 1960. Entonces estamos en la materia de hermenéutica bíblica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia de interpretación. Déjeme decirle que yo soy de profesión también, aparte de licenciado en teología, soy licenciado en Derecho. Y en la Escuela de Derecho nosotros vemos hermenéutica jurídica, es decir, reglas de interpretación de las leyes. Entonces la hermenéutica en general es la ciencia de la interpretación y tiene sus campos especializados, así como hay hermenéutica jurídica, que yo le acabo de mencionar, hay hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica sigue sus propias reglas de interpretación y es muy importante que todos nosotros podamos entonces dominar estas reglas, podamos conocerlas y podamos utilizarlas. La palabra hermenéutica viene del griego hermeneu, que va a significar explicar, traducir, interpretar. Y la idea es que todo autor de un texto está transmitiendo a través del texto sus pensamientos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, a través de las reglas hermenéuticas, interpretar lo que está diciendo en el texto. Y después vamos a aprender que necesitamos también aplicarlo. En la esfera bíblica de la interpretación teológica, esto es muy importante. Más adelante estaremos diciendo distintas escuelas de interpretación y vamos a ver por qué es importante que nosotros entendamos que la hermenéutica tiene que ver con el autor del texto. Nosotros queremos saber qué dijo el autor. Muy bien. Hay un texto, hay un término griego sinónimo de hermenéutica que es exégesis. Viene de exegomai, significa explicar, exponer e interpretar. Actualmente la diferencia entre hermenéutica y exégesis es que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación que determina los principios y reglas para interpretar un texto bíblico. Y la exégesis es la puesta en práctica de las reglas de interpretación al momento de aplicarlos a un texto. Esa es la diferencia entre hermenéutica y exégesis. La hermenéutica bíblica entonces es la ciencia de los principios que tratan de la recta e inteligente interpretación y comprensión de las escrituras bíblicas. Lo que nosotros vamos a ver durante esta clase, usted imagínese, es como una caja de herramientas de un carpintero o de un mecánico. Vamos a ver 20 reglas de interpretación y un método de análisis de interpretación bíblica. Pero usted no va a usar las 20 reglas en cada texto. Vamos a aprender que usted va a tomar de su caja de herramientas, de esas 20 reglas, y usted va a decir, para este texto que es un salmo, esta es mi regla que debo aplicar. Entonces, vamos a ver un conjunto de reglas que nos van a servir, que van a estar ahí para cuando nosotros vayamos a hacer una interpretación bíblica. Antes de entrar entonces en este
momento de introducción de la clase, yo quiero decirle que hay algunas presuposiciones, unos presupuestos básicos que se necesitan entender para poder hacer hermenéutica. Número uno, la autoridad de la Biblia. Usted y yo debemos estar de acuerdo en eso. Usted y yo debemos creer que este libro, la Biblia, es autoritativa, porque es la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios para nosotros. Hay muchas sectas, hay muchos grupos sectarios que dicen tener ellos también su base en la Biblia y en lo que ella enseña. Y sin embargo, nosotros podemos decir que eso no es cierto, no está bien, que sus enseñanzas son erróneas. Nosotros también decimos que tenemos la autoridad de la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? Nuestra interpretación y el valor que nosotros le damos a la Biblia. Un grupo sectario le dice, sí, nosotros estamos basados en la Biblia, pero también en este libro. Nosotros decimos, nosotros estamos basados únicamente en la Biblia. ¿Ok? Ese es un presupuesto básico. Todo lo que usted y yo vamos a deducir como una enseñanza, el último lugar, el último tribunal que va a dar el veredicto si lo que yo estoy enseñando es correcto, es la Biblia misma. No lo que dice mi tradición, no lo que dice la historia, no lo que dice alguna denominación. No, ¿qué dice la Biblia? Otro presupuesto básico es que la Biblia contiene sus propias leyes de interpretación. Yo hace rato le decía, hay una hermenéutica jurídica. Yo no puedo aplicar las reglas de interpretación de una ley a la Biblia. Yo no puedo aplicar las reglas de interpretación de un texto literario a la Biblia. La Biblia contiene sus propias reglas de interpretación, en tanto que es un libro eh, muy especial, la revelación misma de Dios. Nuestra meta, esta es otra presuposición para hacer una buena hermenéutica, es que nuestra meta es descubrir qué quiso decir el autor del libro, el autor del texto que estamos interpretando. Si yo estoy leyendo, por ejemplo, Jeremías, ¿verdad? Mi propósito es saber qué quiso decir Jeremías en el momento en que dijo lo que está escrito en su profecía. Eso es básico. ¿Por qué? Por esto otro. El propósito primordial de la Biblia es cambiar nuestras vidas. ¿Por qué interpretamos la Biblia, hermanos? ¿Por qué nos vamos a someter al trabajo de interpretación de la Biblia? ¿Por qué vamos a estudiarla y por qué vamos a interpretarla? Porque queremos saber qué es lo que Dios dice. Se dice que la Biblia contesta a dos preguntas básicas. Número uno, ¿quién es Dios? ¿Quiero saber quién es Dios? La Biblia me lo dice, la revelación especial de Dios en su palabra me dice quién es Dios. Y número dos, ¿qué quiere? ¿Qué quiere Dios? Y la Biblia nos da dos respuestas. Dios quiere que todo hombre sea salvo. Y luego quiere que todo hombre salvo sea santo. Para hacer eso es necesaria la interpretación de la Biblia. Necesitamos interpretar la Biblia para que podamos saber qué quiere Dios. Y a través de la voluntad de Dios, entonces nosotros podemos ser transformados en nuestra vida. Antes de que yo aplique un texto de la Biblia a mi vida para ser transformado, debo interpretarlo. Por eso es que necesitamos hacer la hermenéutica y por eso hacemos este ejercicio de aprender las reglas de hermenéutica. Otra presuposición que nosotros debemos hacer es que el idioma es el vehículo a través del cual se está transmitiendo una verdad espiritual. Por lo tanto, nosotros no decimos o no afirmamos que exista un idioma teológico. No podemos decir, como decía la iglesia popular, que Dios habla tal idioma, ¿verdad? No. Sabemos que el texto de nuestra Biblia fue dado en idiomas específicos, pero no decimos que sean los idiomas teológicos. Más bien, esos idiomas están siendo usados para transmitir verdades espirituales. Y lo mismo sucede con el español en nuestro caso. Nuestro texto que nosotros vamos a estar leyendo es un texto que está en español y ese idioma nos va a servir para transmitir verdades espirituales. Otra presuposición que nosotros debemos hacer es que los escritores bíblicos escribieron para transmitir verdades espirituales bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo.
y que lo que hay detrás de esta comunicación es el que ellos quisieron hacerse comprender. Por lo tanto, nosotros debemos asumir que la Biblia está hecha, está escrita para que nosotros la entendamos. Y debemos esperar entonces que las escrituras nos hablen con sencillez y con claridad. Esta presuposición es muy importante, porque muchas veces yo tomo el texto, vamos a verlo más al rato también, yo tomo el texto y puedo darle yo a ese texto significados escondidos, místicos, eh, para aparentar que estoy yendo muy profundo, cuando en realidad la palabra de Dios es sencilla, es clara. Muy bien. Otra presuposición básica también que nosotros debemos ver es que para que usted y yo podamos hacer una buena hermenéutica es necesario dos cosas. Número uno, que usted sea una persona que ha experimentado la salvación de Dios. Número dos, que usted es una persona que se deje controlar, dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Esta es la idea. Ujú. Cuando usted y yo vamos a someternos al ejercicio de la hermenéutica, vamos a dar algunos pasos básicos. Número uno, observación. Responde la pregunta, ¿qué veo aquí? Yo abro la Biblia, voy al texto que quiero interpretar y entonces yo digo, ¿qué es esto? ¿Es una narrativa? ¿Es una historia? ¿Es una poesía? ¿Es una apocalíptica? ¿Es una epístola? ¿Es una ley? ¿Es un archivo? ¿Es una carta? ¿Qué es mi texto? ¿Qué veo? ¿Qué palabras usa? ¿Por qué repite esa palabra? Observación. Ujú. Lo siguiente es interpretación. ¿Qué significa? ¿Por qué dice esa palabra? ¿Por qué usa esa palabra? ¿Qué significa? ¿Cómo la está usando el autor del libro? ¿Cómo la usó? ¿Qué tenía en mente? ¿Por qué lo dijo? ¿En quién estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? Y luego, correlación. Esto que dice aquí, ¿cómo se relaciona con el resto de la Biblia? Esa es la otra pregunta que yo debo contestar. Y finalmente, aplicación. ¿Cómo esto que ya entendí que dice aquí, esto que ya entendí que está diciendo el autor, cómo se aplica a mi vida? Y la aplicación siempre va a requerir una respuesta y la respuesta debe ser de obediencia. Muy bien. Vamos a ver ahora eh, algunos métodos de interpretación. Esta es una clase introductoria en este momento, es una clase introductoria, todo lo que le estoy diciendo es parte de esta introducción y entonces vamos a ver ahora algunos métodos de interpretación. ¿Qué métodos se han usado? Muy bien. En su texto van a aparecer en diferente orden al que yo los voy a decir, pero es mi interés que los digamos en este orden. Muy bien. Primer texto equivocado, primer método equivocado, el método racionalista. Consiste en someter a la Biblia bajo el escrutinio científico para que entonces determinar su veracidad, su autenticidad, su historicidad. Para este método racionalista y cientificista, lo sobrenatural no existe, porque no puede ser comprobado. Hay toda una corriente teológica que, por ejemplo, en el asunto de los evangelios, eh, dicen que ellos quieren saber exactamente lo que puede ser probado históricamente. Y entonces quitan ciertos elementos sobrenaturales, por ejemplo, los milagros los quitan. Las intervenciones divinas las quitan y van reduciendo el texto. Y dicen, lo único que podemos probar es esto. Y entonces en los evangelios quedan reducidos a 2, 3 párrafos. Este método está equivocado porque se olvida la naturaleza del libro. La Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de revelación. Es donde está contenido lo que Dios quiso que sepamos de Él, de su propósito, de su voluntad, de cómo Él quiere salvar al hombre. No es un libro de ciencia, no es un libro de historia. Contiene historia, pero no es un libro de historia. Por lo tanto, no podemos querer que responda las preguntas o sostenga un análisis como si fuera un texto histórico o de historia, porque
porque la Biblia sí es histórica. Entonces, este método está equivocado. El otro método que se usa también para interpretar la Biblia, que es un método equivocado, es el método dogmático. ¿Cuál es el método dogmático? El método dogmático es donde un grupo dice, nosotros creemos en estas cosas. Y todo lo que la Biblia dice debe ser analizado a la luz de lo que ya dijimos que creemos. ¿Se entiende? Hay un dogma, hay una creencia que no puede ser discutida con ni por la Biblia, sino que al contrario, la Biblia debe someterse a esa disposición de cierto grupo, de cierto líder, etcétera. Este método es el método equivocado, porque como vamos a aprender más adelante, es la Biblia la que determina la doctrina de la iglesia y no la iglesia la que determina cuáles son las doctrinas que enseña la Biblia. Muy bien. Otro método también equivocado de interpretación bíblica es el método alegórico. Déjeme decirle que el método alegórico es un método de interpretación que ha sido o ha existido desde hace muchos años en la antigüedad. Nace en Alejandría, la escuela de Alejandría de interpretación bíblica es una escuela que va a usar el método alegórico. Y en el tiempo de la iglesia primitiva, con los padres de la iglesia, ese método va a estar presente y sigue estando presente. Aún ahora sigue estando presente. Aunque nosotros decimos que no es un método adecuado, la verdad es que a veces incurrimos, tal vez nosotros mismos, en esa interpretación alegórica. ¿Qué es la interpretación alegórica? Mire, la interpretación alegórica eh, nace de la necesidad de interpretar y entender el Antiguo Testamento como un escrito cristiano. Y entonces hay ciertos pasajes con los que los que inventaron o los que propusieron el método alegórico batallaban. Y entonces dijeron, bueno, la verdad es que hay un texto que está ahí, pero lo importante no es el texto, lo importante es su significado. Y eso es lo que hace el método alegórico. El método alegórico toma el texto, pero no lo considera a él mismo, sino lo que hace es ir sobre su significado. Entonces, ellos ven dos niveles. El primer nivel es el texto. Y el segundo nivel, dicen ellos, es su significado. Los alegoristas dicen, lo importante es el significado, no el texto. Un ejemplo, hay un ejemplo muy famoso de alegorización. Fíjese, Agustín de Hipona usaba mucho la alegorización, el método de la alegoría para el método alegórico para interpretar. Pero hay una interpretación, por ejemplo, de la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y en el camino fue robado por unos ladrones y dejado malherido. Pasó un sacerdote, un levita, quienes pasaron de largo y no lo ayudaron. Llegó un hombre que era samaritano, quien viéndole lo tomó, lo curó, lo vendó, lo llevó al mesón, lo dejó ahí y dijo, yo pagaré todo lo demás. Hay una interpretación alegórica de este pasaje que dice que Jerusalén representa la ciudad celestial, la comunión con la iglesia, el estar en Cristo. Y Jericó representa lo terrenal, lo material, el mundo del pecado. Por eso dice, descendió. Entonces estaba arriba y va en camino de descenso hacia el pecado. Entonces el hombre que descendió de Jerusalén a Jericó, dicen, es un hombre que está abandonando su fe. Los ladrones es Satanás, que cuando alguien se aleja del Señor va a ser atacado por Satanás. El sacerdote y el levita representan tanto la ley como las buenas obras que no pueden salvar a este. Y el buen samaritano es Jesús, el que viene a la ayuda de aquel que se ha descarriado para regresarlo al redil. Ahora, la interpretación pues está bonita, pero el texto no es lo que dice. Ese es un significado que se le está atribuyendo. ¿Por quién? Por alguien que quiere que eso signifique. Este es el peligro de la interpretación alegórica. Así es que ese no es un método correcto. ¿Cuál es el método correcto? El método correcto es el método gramático histórico. El método gramático histórico va a tomar en cuenta
el texto en su sentido literal, es decir, lo que dice, y el texto en su contexto histórico, lo que significó en el momento en que fue escrito. Y a partir de ahí va a tomar el significado para aplicarlo como una enseñanza a la época actual. Ese es el método gramático histórico. Gramático porque se va a enfocar en el texto, las palabras que están ahí, e histórico porque va a tomar en cuenta el contexto histórico, el tiempo, el momento en que fue escrito. Así es que el método gramático histórico es el método correcto y es el método que vamos a estar estudiando. Hasta aquí es todo por este momento. Que Dios le bendiga. Espero que usted esté leyendo sus apuntes. Si usted tiene alguna pregunta, algún cuestionamiento, por favor envíenoslos en las direcciones de correo electrónico que ya están a su disposición y estaremos contestando sus preguntas. Que Dios le bendiga.